Buenos días. Dios les bendiga a todos. Amén. Y a todas en Amén. esta mañana. A todos nuestros hermanos y hermanas de Venezuela y de América Latina. Vamos a tratar un nuevo tema en torno a la palabra de Dios, muy importante para nosotros comprender la voluntad perfecta de Dios, no solamente para la iglesia, sino para toda Venezuela, para todos nuestros países en América Latina. Vamos a hablar sobre el gobierno de Dios, la estructura del gobierno de Dios, cómo está estructurado ese gobierno, cómo Dios lo estructura, cómo lo organiza. Para esto vamos a irnos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer el verso 17. Dice la palabra así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Bien, para introducirnos en este tema vamos a tomar como base la primera oración y la vamos a comprender de manera gramatical. La palabra dice así: los ancianos que gobiernan bien. Y aquí es donde vamos a ir a la palabra gobierna. Gobiernan viene del verbo gobernar. Gobernar, que es una acción. Gobernar. Ahora, esta misma palabra, gobiernan, nos habla de la existencia de un gobernante. Segunda palabra que se deriva de gobierna. La palabra gobierno. Fíjese bien, préstele atención, por favor. La palabra gobiernan, dice los ancianos que gobiernan bien. Esta palabra gobiernan viene del verbo gobernar y de allí se entiende, se deduce que para gobernar o para que alguien gobierne tiene que haber un gobernante, tiene que haber un gobierno. ¿Eso es correcto? ¿O estaré hablando de manera equivocada? Ahora se agrega esto, que tienen que haber unos gobernados. Oye, qué tremendo lo que nos está diciendo ese versículo. Los ancianos que gobiernan, tenemos que entender que entonces hay un gobierno, que hay un gobernante y que hay unos gobernados. Ahora, ¿qué es gobernar? Porque no se puede gobernar si no se tiene autoridad. Dios otorga autoridad a los ancianos para la acción de gobernar, para un gobierno y para gobernar a unos gobernados. Ahora a uno nos ha tocado ser gobernantes y a otros les ha tocado el ser gobernados. Ahora, el anciano que gobierna bien
tiene la misión de gobernar bien. Y el que le ha tocado, en lugar de ser gobernado, debe de trabajar y esforzarse por ser bien gobernado. De manera que cuando el gobernado colabora para que se haga un buen gobierno sobre su persona, esa persona está ayudando al plan de Dios. Amén. Está ayudando también al anciano a cumplir bien, con eficacia, la misión por la cual Dios lo ha colocado al frente de su gobierno. Amén. Primeramente, cuando dice la palabra los ancianos que gobiernan bien, entonces estamos hablando de un buen gobierno. Amén. 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 La pregunta que yo hago en esta mañana, ¿ese sería el gobierno de quién? ¿Del anciano? ¿De los gobernados? ¿O de Dios? De Dios. ¿De quién sería ese gobierno? Sí, este gobierno como tal, porque estamos hablando de gobernante, de gobierno y de gobernados. En general todo constituiría el gobierno de quién? Hasta el límite de los ancianos, la razón. De los gobernados. Es de los gobernados, o sea, son los soberanos, los gobernados son los soberanos. Ajá. Ajá. Gobernados. O sea, ellos gobiernan con su poder y con sus mandamientos, los gobernados. ¿Sí? Ajá. O sea, eso sería entonces el gobierno del hombre. Entonces Dios instituye a los ancianos para gobernar con el gobierno del hombre, ¿no? No con el gobierno de Dios. Esto no sería gobierno de Dios. Esto sería el gobierno del hombre. Esto sería un gobierno humano. Ese es de Dios. Hermano, yo creo que ustedes como que no están aquí. Sus mentes no están abiertas. Están cerradas, hermano. Hermano, los ancianos que gobiernan bien no pueden gobernar bien con su soberanía, con su poder, con sus mandamientos. No pueden hacerlo bien. Por más que se empeñen, tiene que ser con los mandamientos de Dios. Claro, el gobierno de Dios. Entonces esto no puede ser el gobierno del hombre, no puede ser el gobierno de la soberanía ni del poder del hombre, sino el gobierno de Dios. Sí, hermano, todo este es el gobierno de Dios, pero es una autoridad delegada en los ancianos, o sea, en los líderes, o sea, parte de Dios. Ahora, pero Dios se la delega exacto. a los ancianos para que ellos hagan las cosas. Correcto, mi hermano. Ahora veo que ya Es una autoridad delegada. empieza a delegar. Quiero decirle lo siguiente. Nosotros tenemos que llegar a entender, los seres humanos tenemos que llegar a entender que Dios no obra de manera directa. Dios siempre, para poder obrar, necesita un instrumento. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios es espíritu? Amén. Ahora, si Dios es espíritu, Dios como espíritu no puede obrar de manera directa con usted que no es espíritu, sino que es algo físico o alguien físico. O sea, si Dios necesita traerme un paquete de panarina a mí, no me lo tira del cielo, sino que utiliza acá al hermano para que el hermano, Dios le coloca al hermano, le habla al hermano para que el hermano me traiga a mí el paquete de panarina. Es la forma como Él obra. Él siempre necesita un instrumento humano para obrar en la humanidad, para intervenir en la humanidad, para intervenir en la historia. Amén. Yo quiero que usted entienda eso. Hay gente que quiere que Dios resuelva los problemas sin utilizar ningún instrumento humano. O a veces ocurre que no estamos de acuerdo con el instrumento humano o con la forma como Dios lo está haciendo. Eso ocurre hasta con ministros.
Y tenemos que entender esto, alabado sea el nombre de Dios. Gloria. Ahora vamos a ver una cosa. ¿Cómo Dios concibe su gobierno? ¿De qué manera? ¿De qué manera gobierna Dios? Entonces hablamos la vez pasada de dos instituciones. La primera institución es sus mandamientos, su ley. Ese es el primer instrumento de Dios para gobernar. Y el segundo instrumento de Dios para gobernar es una institución humana. Una institución humana que en este caso para la iglesia serían los ancianos. Los ancianos son la institución humana y luego tenemos la otra institución que es la ley, los mandamientos de Dios. Ahora, estos ancianos que Dios instituye como autoridades, que los coloca como gobernantes, ellos van a gobernar no para ellos mismos, sino que van a gobernar para Dios, porque el gobierno no es de ellos, el gobierno es de Dios. Entonces ellos van a gobernar para Dios y con el otro instrumento que es la ley de Dios, los principios jurídicos de Dios. Entonces cuando los gobernados se dan cuenta de que el anciano gobernante está gobernando con sus propios principios, con sus propias ideas, con lo que él cree, con lo que él imagina, entonces él no puede estar haciendo un buen gobierno. Amén. Porque no está gobernando desde Dios. No está gobernando desde lo espiritual, desde lo divino, desde lo santo, sino de su propia razón, desde sus propias concepciones. Y ese es el gran fracaso que hemos tenido. Por eso es que podemos decir que hoy no existe gobierno de Dios. Ahora, ¿qué significa gobernar y qué significado tiene el ser gobernado? Eso implica obediencia. Eso implica sumisión. El hermano no puede obedecer a Dios de manera directa. Por ejemplo, quien desobedecía a Moisés, ¿a quién estaba desobedeciendo? A Dios. Por eso es que cuando Aarón y María se rebelaron contra Moisés, Dios les aclara la situación y le dice: ustedes no os habéis rebelado contra Moisés, os habéis rebelado contra mí. ¿Por qué se habían rebelado contra él? El mismo Moisés se lo dice: ustedes no se están oponiendo a mi persona porque ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? Ustedes se están oponiendo a Dios mismo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Gloria a Dios. ¿Usted lo está entendiendo? Amén. Entonces Dios está tratando con Israel por medio de un instrumento humano. Pero luego son designados 70 ancianos. Y entonces Moisés, junto con esos 70 ancianos, pasan a constituir la institución, la regencia de Dios, en quien Dios delega su autoridad para gobernar al pueblo de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a su voluntad. Amén. Entonces, si una persona, por ejemplo, en el pueblo de Israel, tenía que tomar una decisión respecto a su propia vida o respecto a su familia, ¿podía tomarla sin consultar con la autoridad que lo está gobernando? No podía. Y aquí es donde yo quiero llegar, porque esto no se explica en tan corto tiempo. De esto se pueden escribir libros, tomos. El gobierno de Dios, la estructura del gobierno de Dios, del poder de Dios en la tierra. Bien. Vamos a tratar lo siguiente acá para que ustedes puedan entender un poco más.
Cuando hablamos del poder de Dios en la tierra, del gobierno de Dios o del reino de Dios en la tierra, nos ubicamos primeramente, vamos a hacerlo en este momento, en el siglo I. Cuando Cristo viene a la tierra, nuestro Señor Jesucristo en el siglo I, allí conseguimos que Jesucristo organiza su iglesia. Él utiliza para llamarla la palabra iglesia. En griego se escribe eclesia. La palabra iglesia viene de una palabra griega. Iglesia es en español, en griego es eclesia. Ahora, esta palabra tiene un significado en su propio idioma. ¿Y cuál es el significado de la palabra eclesia? Primeramente tenemos que tomar el significado en su propio contexto, siglo I. Grecia, como nación, en sus bases estaba organizada como eclesía. Roma, en sus bases, estaba organizada como eclesía. ¿Y qué eran las eclesías romanas y qué eran las eclesías griegas? Era lo que nosotros hoy denominamos comunas. Usted se queda asombrado y dice, ¿cómo va a ser?